Sigue la polémica por las críticas a la agenda valórica de la presidenta Michelle Bachelet en el Te Deum, que generó una confrontación y una polémica no antes vista. En conversación con CNN Chile, además, el obispo evangélico Emiliano Soto acusó de aprovechamiento político en los dichos del pastor Eduardo Durán, quien es candidato a diputado de Renovación Nacional. Queremos aclarar lo que está ocurriendo. Nos acompaña justamente el diácono de la Iglesia Evangélica, Eduardo Durán. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias. Señor Durán, hay una acusación concreta acá después de lo que ocurrió el día domingo con la presidenta Bachelet, de aquí una operación política en definitiva, de que todo este momento fue orquestado de alguna forma y que surgió a última hora. ¿Qué responde usted ante esos dichos del pastor obispo Emiliano Soto? Bueno, yo en primer lugar no soy pastor, soy miembro de la Iglesia y lamento profundamente... Diácono, así es. Lamento profundamente la versión que entrega el obispo Emiliano Soto. Desmiento categóricamente que haya alguna operación o montaje como se ha querido instalar, y en las palabras de él, de un aprovechamiento político. Aclaremos los puntos. ¿Usted estaba considerado en la programación original de este Te Deum? Bueno, yo estaba considerado en el programa. Basta ver el programa que se entregó a todas las autoridades y a los presentes, y sale mi nombre ahí como participante del programa. ¿Cuándo se decidió su inclusión en el evento? Bueno, el Servicio de Acción de Gracias tiene un periodo de organización de aproximadamente 3 meses que tiene que ver con la puesta en escena, el envío de invitaciones, etcétera, todo lo que conlleva la organización de este evento, y dentro de ese periodo se incluyó mi participación. ¿En la organización original hace 3 meses o en los últimos días antes del Te Deum? Bueno, en los últimos días se organiza quiénes son las personas que tienen que ver con las participaciones precisas en el Te Deum. Ajá. El obispo Soto dice que usted participó a última hora, pero también lo dice el pastor José Sánchez del Ministerio Apostólico Manantial de Gracia, citado hoy día por el diario La Tercera. Nos impusieron, por ejemplo, dice, la participación del candidato Eduardo Durán. ¿Es correcto eso? Yo desconozco quién sea el último pastor que habla, ni tampoco conozco su representatividad. Ya, yo soy miembro del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y ellos tienen una cantidad de participaciones dentro del Te Deum y yo estoy incluido en una de ellas. Ajá. Sí. ¿En calidad de, o en qué rol participó usted como uno de los oradores en esta... Bueno, yo fui presentado como director nacional del Departamento de Relaciones Públicas, de la Iglesia, del Concilio Nacional de Iglesias, pero además también tengo representación ya que soy director de la Sociedad Bíblica Chilena, participo en el Comité Ejecutivo de la Marcha por Jesús que se realiza en octubre de cada año, y también soy uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Movimiento por un Chile para Cristo. Ajá. Por lo tanto, mi conocimiento público en el mundo cristiano evangélico no es desconocida. En ese sentido, personas, digamos, que no sean obispos, ¿han participado en otros Te Deum anteriores como oradores también? Sin duda, ¿sí? Sin duda. En el caso mío, que no soy obispo, ¿sí? He moderado o coordinado el Te Deum en 2 ocasiones anteriores. Y también han tenido participaciones, por ejemplo, integrantes del mundo mapuche, representantes de la mujer, que sin ser pastores y obispos, han tenido participación en el programa del Te Deum. Ahora, participar como moderador es distinto a participar como uno de los oradores, ¿no? Exactamente. Entiendo, tienen roles distintos. Así es, y como explicaba anteriormente, mujeres y representantes del pueblo mapuche que sin ser obispos han tenido alocuciones también en el Te Deum evangélico. ¿Qué le parece a usted toda la polémica que se ha generado a partir de lo que ocurrió el domingo? Es lamentable la polémica que se ha generado. Yo entiendo la sensibilidad que de alguna manera se hirió por parte de la presidenta, porque al ingresar... respecto a lo siguiente, al ingresar al templo catedral en el exterior, ella fue increpada con duras palabras, situación que de plano categóricamente rechazamos. No es la forma ni el modo de expresar la opinión, menos con esas características y epítetos que recibió ella, ni ninguna autoridad, ni ningún ciudadano. Sin embargo, lo que molestó no solo a la presidenta, sino que a distintos actores, y lo que incomodó incluso a varios miembros de su iglesia, de la Iglesia Evangélica, tiene que ver con lo que ocurrió adentro de la iglesia y no afuera. Bueno, si usted se expresa respecto de mi intervención en el Te Deum, entre otras, no fue la única, digo, eso. Bueno, pero el público, la hermandad, los asistentes que estuvieron ahí, basta ver la reacción, no fue desagradable para nadie, porque fue el sentir de la Iglesia Evangélica. Lamento que la Presidenta de la República y el Gobierno se hayan sentido tocados con esta situación, pero decir las cosas con convicción en ningún caso es agresión. Y en la forma que se explicó, en la forma que se dijo este mensaje, en el caso particular mío, no fue de ninguna manera agraviante, muy por el contrario, dije las cosas como correspondía
respondían en la forma adecuada, con el respeto debido, pero en forma clara, porque es el pensamiento de la gran mayoría, por no decir el 90% de los evangélicos del país. Eduardo, yo creo que nadie ha cuestionado aquí la legitimidad de la opinión de la Iglesia Evangélica, nadie ha cuestionado tampoco las críticas de fondo que se plantean respecto a los distintos proyectos que están englobados dentro de esta agenda valórica. Yo creo que nadie plantea tampoco el peso específico que tiene la Iglesia Evangélica por la representatividad, ¿no? Cerca del 20% de los chilenos, entiendo, se declara miembro de la Iglesia Evangélica en nuestro país, corréjame si me equivoco con el dato, pero claro, si no es más, pero es significativo, a eso voy. Y yo creo que nadie está dudando de todo eso, nadie está dudando tampoco de las convicciones que ustedes pueden tener, absolutamente legítimas. La duda y lo que se ha planteado acá tiene que ver con la instancia en la cual se plantean finalmente esos puntos. Este era el momento adecuado para esto. Yo revisaba, fíjese, otros TDEUM anteriores, antes de esta entrevista, y los mensajes que se daban, si bien tenían algún componente político, estaban orientados más bien a temas religiosos, tenían un foco más bien religioso, de lectura de pasajes bíblicos, en fin. Entonces, por eso le pregunto si es que esta era la instancia correcta para haber hecho estas críticas. Usted dice que fue con respeto y que no fueron agraviantes. Sin embargo, sometieron a la Presidenta de la República a escuchar todas estas intervenciones, en las cuales indirectamente ella era la destinataria de todas las críticas. La sometieron porque ella no tenía ningún espacio de réplica, no corresponde, por supuesto, que lo tuviera en este momento, pero tampoco tenía la posibilidad ni de defenderse, ni de plantear contraargumentos, ni menos aún de retirarse de la ceremonia. Por respeto, la Presidenta se quedó allí, por supuesto, en lo que uno esperaría, y en ese sentido era el espacio para haber hecho o haber dejado ese mensaje de crítica que usted planteó. Bueno, el TDEUM evangélico, que se realiza desde el año 1974 en forma ininterrumpida en el templo catedral evangélico, que es el templo que da visibilidad al mundo evangélico en el país, es la instancia precisa para orar por Chile, por las autoridades, y para dejar de manifiesto también la visión del mundo cristiano evangélico respecto de la contingencia del acontecer nacional. Y en temas tan sensibles, Sebastián, como son los temas valóricos, que son atingentes pero de plano a la labor de la Iglesia, sin duda que era el momento de hacerlo en forma respetuosa como se hizo, pero con convicción, porque entendemos que ha pasado mucho tiempo en que de un sector y de otro la Iglesia no se ha sentido representada. ¿Y eso es responsabilidad de quién? Bueno, visitan muchas veces los distintos sectores en nuestros templos, y al momento de llevar la voz de la Iglesia que ellos dicen representar, no representan el sentir de la Iglesia. ¿Y eso es responsabilidad de quién? Pero por eso, la instancia del TDEUM evangélico era la forma de hacerlo representar con prudencia y también, pero firmeza. ¿Pero no le parece injusto, señor Durán, que se someta, como le preguntaba a la Presidenta Bachelet, a un espacio de 2 horas de ceremonia? Dentro de esas 2 horas, un determinado tiempo se dedicó en distintas interlocuciones, ¿no? A través de distintos oradores se sometió a la Presidenta a una situación que era incómoda desde el punto de vista de las formas, porque no es necesario utilizar, digamos, garabatos o insultos para que un momento sea incómodo, para que un momento sea, como han dicho algunos, una falta de respeto también en contra de la primera magistratura de nuestro país. Por eso yo le pregunto si es que este era el lugar adecuado. Usted habla de las instancias para que la voz de la Iglesia Evangélica sea escuchada. Para eso está el Congreso, para eso están las comisiones en las cuales se discutió el proyecto de aborto, por ejemplo, y donde hubo espacio para la representación. No sé si las representantes de la Iglesia Evangélica pudieron acudir a ellos, pero estaban abiertos esos espacios. Incluso estuvo el Tribunal Constitucional con esas largas sesiones donde también hubo representantes de la Iglesia Evangélica. ¿No son esos los lugares apropiados para plantear los puntos de vista políticos que legítimamente puede desarrollar la Iglesia Evangélica? Los temas políticos propiamente tal, sin duda, pero los temas que tienen que ver con la fe y son atingentes totalmente a la labor de la Iglesia, quiero insistir en eso. La Iglesia tiene un espacio, una vida en nuestro país, y los temas que se están desarrollando en el país en el último tiempo son completamente atingentes a la labor de la Iglesia. Por lo tanto, considero que el TDEUM sí era un espacio. Lamento profundamente que la Presidenta de la República se haya sentido ofendida. Nosotros también podríamos decir que fue parte de la alocución cuando ella en el mensaje presidencial se refirió a tradiciones añejas. Perfectamente nos podríamos haber sentido ofendidos
ofendidos como iglesia, que no hicimos ningún alarde, no enviamos cartas al diario, no, mantuvimos silencio. Pero ahora, de alguna forma, teníamos que expresar nuestra forma de pensar y lo hicimos con respeto, Sebastián, como era necesario. Usted planteaba dentro de su intervención en el Te Deum que acá había visiones de la Iglesia evangélica que no se estaban tomando en cuenta al momento de legislar, en definitiva, que se estaban vulnerando aquellos principios o convicciones de la Iglesia evangélica. Pero dentro del proceso de aprobación del proyecto de penalización del aborto, por ejemplo, eso fue sometido a las instancias, a las reglas del juego democrático, en definitiva. ¿Cómo entienden ustedes desde ese punto de vista el que este proyecto haya pasado por todas las instancias correspondientes, la Cámara de Diputados, el Senado y luego por el Tribunal Constitucional, derivando de todo ese proceso su aprobación, en definitiva, y su promulgación? Cuando usted habla de que aquí se están sometiendo a la voz de ciertas minorías, ¿eso no es correcto desde el punto de vista del desarrollo institucional que tuvo ese proyecto? Posiblemente, pero vemos que hay grupos de minoría que instalaron el proyecto, que instalaron su agenda valórica, ya, pero también hay un grupo importante de la sociedad que no se siente representado, y es por ese motivo que en el Te Deum y a las diferentes instancias, no solamente en el Te Deum, en los distintos Te Deum a nivel nacional, se ha hecho manifestar esta misma voz de la Iglesia evangélica de no sentirnos representados. Mira, y en un Estado democrático, Sebastián, es perfectamente legítimo que cada uno pueda expresar con respeto su posición. Nadie tiene que sentirse agraviado porque el otro expresa su opinión en forma respetuosa, como fue dicho en el Te Deum. ¿Usted teme, por último, señor Durán, que el Te Deum evangélico, que es una tradición, como decíamos, se vea interrumpido, se vea alterado desde el punto de vista de su relación con el Poder Ejecutivo, por ejemplo, a raíz de lo que ocurrió el fin de semana? No, de ninguna manera, y no tendría por qué ser así. El gobierno de turno, sea el que esté, asiste al Te Deum en calidad de invitado, y es el momento adecuado, ¿cierto?, en que la Iglesia evangélica, en este caso, el Te Deum católico será de otra forma, pero la Iglesia evangélica da a conocer su visión respecto del devenir del país, que es lo que sucedió este domingo recién pasado. Señor Durán, muchas gracias por haber venido esta mañana. Sebastián, gracias por la invitación.